Mi nombre es Carolina Luna y voy a hablar sobre la costumbre como fuente del derecho. La costumbre es un modelo de conductas repetitivas que se pueden observar en una comunidad. Se dan según en el ambiente en la que una persona nace y se desenvuelve, lo que esta persona se ve obligado a seguir estos modelos de conducta. Para que la costumbre sea una fuente del derecho, es necesario que no sea contraria a la moral o al orden público. Es decir, que si una persona quiere plasmar la costumbre jurídica, está obligado a demostrar su existencia y a demostrar los requisitos que se requieren para que sea costumbre jurídica. En el artículo 1.1 del Código Civil se establece que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Elementos de la costumbre jurídica. Se habla de un elemento espiritual y un elemento material. El elemento material es la repetición o reiteración de un comportamiento. El elemento espiritual es ese mismo comportamiento, pero a manera de conducta. Es decir, que se convierte en un comportamiento de característica personal. Estos dos elementos son unos de los requisitos para que una costumbre sea jurídica. También podemos hablar de otros dos elementos. Está el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo se refiere a conductas que se llevan a cabo de una forma constante y repetitiva durante un periodo de tiempo largo. Y el elemento subjetivo se da cuando la mayoría de las personas de una sociedad asumen una conducta según una obligación jurídica y si ésta no se realiza, pueden ser sancionados jurídicamente. Podemos encontrar tres tipos de costumbre. Tenemos la costumbre secundum legem. Esta costumbre regula una materia que ha sido objeto de una ley, pero dándole una interpretación fuera de lo común. Tenemos como ejemplo cuando las personas respetamos la vida de las otras y asimismo no atentamos contra ellas. Otro ejemplo está cuando los padres son obligados para velar la salud mental y física de sus hijos. Como segundo tipo de costumbre está la costumbre praeter legem. Esta costumbre regula una materia que no ha sido regulada por la ley. Tenemos como ejemplo cuando los padres les dan a sus hijos menores de edad bebidas alcohólicas o tabaco. También, como otro ejemplo, tenemos el abandonar deudas que no sean formales aunque no estén reguladas por la ley. Como tercer tipo de costumbre tenemos la costumbre contra ley. Esta costumbre regula una materia distinta a como está regulada en la ley. No se aplica en la mayor parte del estado. Como ejemplo está el estacionar los carros en zonas prohibidas. Es una costumbre que se da diariamente y es penalizada. También, como otro ejemplo, está el participar y organizar peleas de perros. Y también la podemos observar cuando sobornamos a las personas de la fuerza pública o a los funcionarios públicos. Mi nombre es Estefanía Ospina y voy a hablar acerca de la formación de las costumbres jurídicas. Todo conglomerado social específico genera unas prácticas que plasman nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir.
Estas mismas nacen de la adaptación de nosotros en la sociedad o en el medio que nos rodea. Estas costumbres, o también llamado derecho constitucionario, eh, viene del mismo origen de lo que entendemos hoy en día como sociedad, ya que éstas se originaron en las sociedades, en las comunidades antiguas, por la necesidad de tener unas normas, unas leyes que seguir. Estas costumbres tienen unas características, 4 características principales. La primera es que surge espontáneamente. La segunda es que es de formación lenta. La tercera es que no tiene autor conocido, ya que estas se dan pues en una sociedad donde aportan todos. Y la tercera es que suele ser incierta o imprecisa. También la doctrina actual ha identificado 3 elementos importantes para que una conducta sea calificada como costumbre y tenga efectos jurídicos. El primer elemento es el uso repetitivo y generalizado. Este nos dice que solo puede considerarse costumbre un comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad. Esta conducta debe ser una que se repita a través del tiempo. El segundo elemento es la conciencia de obligatoriedad. Este nos dice que todos los miembros de una comunidad deben considerar que la conducta común a todos ellos tienen una autoridad, de tal manera que no puede obviarse dicha conducta sin que todos consideren que se ha violado un principio que regulaba la vida de la comunidad. El tercer elemento es la antigüedad. Este es objetivo, se da por práctica de la costumbre a largo plazo. Es un requisito importante puesto que al no ser cumplido, algún magistrado puede considerarla una simple costumbre social y no una jurídica. Estos 3 requisitos son los más importantes y deben de ser cumplidos los 3, ya que pues si no se cumple ninguno de estos o uno de estos no se cumple, no puede haber un derecho constitucionario. Entonces para esto es muy importante estos 3 elementos. Este derecho constitucionario lo podemos también observar en la legislación comercial. En esta buena parte responde a la codificación de la costumbre mercantil, que así ha ganado más estabilidad y generalidad. Unos ejemplos que podemos dar acerca de estas costumbres es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una fila en el banco. Esto no es una ley, pero nosotros por costumbre nos hacemos en fila y esperamos nuestro turno. Otro ejemplo podría ser los contratos de compraventa que a veces hacemos o contratos laborales que a veces hay en algunas empresas, los cuales ponen cláusulas o normas que uno debe de seguir y de cumplir en la empresa, dentro de la empresa. Pero estas no son unas leyes que sean exactas, que estén obligadas a cumplir, sino que uno las cumple ya por costumbre, ya porque está estipulado, como decir, en el contrato. A continuación, voy a hablar sobre la costumbre como fuente de derecho en Colombia. Mi nombre es Jason David Delgado Rosero. Para iniciar, me gustaría dar una definición de costumbre como fuente de derecho. Podríamos iniciar diciendo que una costumbre es algo repetitivo, es algo que se hace constantemente en algún conjunto determinado de personas o en alguna ciudad, estado. Y fuente de derecho es el lugar donde los abogados, jueces o fiscales van a buscar respuestas jurídicas para dar solución a casos en concreto. En sí, pues esa es la definición de ambos términos. Y ahora vamos a hablar sobre la costumbre como fuente de derecho en Colombia. Inicialmente, podríamos decir que en Colombia, según el artículo 230, el cual dice que los jueces en sus principios solo están sometidos al imperio de la ley, en la cual quiere decir que no está numerada la costumbre
como fuente de derecho. Pero la Corte Constitucional, en la sentencia número C486 de 1993, dice que debe de entenderse a la costumbre como fuente de derecho. Ahí es donde ya empieza a regir y a aparecer la costumbre como fuente de derecho. En la sentencia anterior mencionada se desprendió 3 tipos de costumbres. La primera costumbre es la que apoya la ley, la segunda costumbre es la que tapa o llena los vacíos que tiene la ley y la tercera costumbre es la que está en contra de la ley. En Colombia solo aplican las 2 primeras, ya que la última iría contra la ley y eso no estaría permitido. Al hablar de costumbre en Colombia, podemos hablar principalmente y con mayor facilidad, porque es muy evidente mirarla, la costumbre mercantil. Tenemos el código, según el Código de Comercio, en el artículo 3 nos habla y nos dice que la costumbre en materia mercantil tendrá la misma fuerza de la ley, si no va en contra de ella. Ahí ya los conceptos son un poco más claros y nos regalan 2 artículos, el artículos 178 y 179, que dicen lo siguiente, hablando de la costumbre mercantil. Bueno, el primero es de costumbre y el segundo ya es más específico a la costumbre mercantil, que dicen así. El artículo 178, prueba de usos y costumbres, dice lo siguiente. Los usos y costumbres aplicables conforme a la ley sustancial deberán acreditarse con documentos, con copia de decisiones judiciales definitivas que demuestren su existencia y vigencia o con un conjunto de testimonios. Artículo 179. La costumbre mercantil nacional. Esta dice que se puede aprobar de 3 formas. La primera es con el testimonio de 2 comerciantes inscritos en el régimen mercantil que den cuenta racionada de los hechos. La segunda es con decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia, preferidas dentro de los 5 años anteriores al diferendo. Y la última es con certificado de Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde rija. Bueno, como veníamos explicando, la costumbre como fuente de derecho en Colombia se puede manifestar o se la podría mirar más evidente hablando de la costumbre mercantil. Y sé que es un poco complejo entender esto, pero hay un ejemplo muy práctico con el cual de pronto podríamos dar mejor al entendimiento de qué es la costumbre mercantil. El ejemplo dice lo siguiente: en Medellín, la comisión que se paga para la persona pues que realiza estas comisiones, este comisionista que vende vehículos y casas, es del 3%. Eso no es una ley, pero está radicado como una costumbre. Entonces todos las personas que realizan esta actividad de comisionistas, ellos ya están regidos bajo eso, están regidos bajo un cobro de un 3%, no por ley sino por costumbre mercantil, la cual está dictada en Medellín. Para concluir, la costumbre como fuente de derecho es una forma en la cual la ley, debido a actividades repetitorias o a acciones que realizan muchos ciudadanos constantemente, dicta leyes, las cuales pues no estarían dictadas como leyes sino como costumbres, y estas a su vez deben de ser cumplidas.